Continuar aquí en la rotativa del aire, esta vez tratando de analizar la coyuntura política luego de los cambios en el gabinete ministerial que encabeza Alberto Otarola. Saludamos a Darío Pedralio, analista político de 50 más 1. ¿Cómo estás, Darío? Buenos días. Hola Jorge, buenos días, gracias por la invitación. Muy bien, bueno, tres nuevos cambios en el gabinete, bueno, en el gobierno ya de Dina Boluarte. ¿Cómo analizar esta situación? ¿Crees que esto vaya a cambiar en algo, darle algún tipo de tranquilidad, sobre todo el cambio del ministro del Interior? ¿Qué señales podemos recoger de esto, Darío? No, no me parece que los cambios sean suficientes como para calmar la situación de crisis en la que nos vivimos o reducir el descontento social en el que nos encontramos y que es palpable, especialmente en el sur del país, pero que ya se extiende, me parece, más allá del sur. Creo además que es una señal de que internamente ya había cierto disenso respecto a cómo viene manejando el gobierno las protestas. No creo que la carta, me parece a mí que la carta del ahora ex ministro de Trabajo es evidente en ese sentido, un ex ministro que señala que el adelanto de elecciones debe promoverse para el 23, que deben hacerse cambios más profundos, me parece a mí era lo que él interpretaba en el gabinete y en el gobierno. Son señales evidentes de que hay diferencias al interior del gabinete ministerial y del Poder Ejecutivo que sin duda, para mí por lo menos, ha sido también una de las razones por las cuales Boluarte ayer da un mensaje a la nación. Ujú. Ahora, Darío, la presidenta ha indicado que no va a renunciar, ¿no? El mismo discurso que días antes lo había indicado el premier Otárola. Ahora, ¿solo el cambio ministerial puede calmar esta situación de conflictividad? ¿Por dónde crees que pase al menos el poder dialogar? No hay con quién dialogar. Ayer la presidenta decía, vamos a fortalecer la oficina de diálogo de la PCM. Bueno, puede fortalecerlo, pero en las regiones del sur no hay interlocutores. Una situación complicada, ¿no? Sin duda, me parece a mí, como te mencionaba Jorge, que el cambio no es suficiente como para que los canales de diálogo se abran. Me parece también que la situación en el sur particularmente está tan álgida, los fallecidos, la represión, también los actos vandálicos, son todos hechos que se suman y que hacen que el diálogo sea muy complejo. Además hay que tener en cuenta que si bien hay organizaciones sociales que promueven y que están detrás de las marchas, también es un sentimiento más espontáneo y hace que el liderazgo sea esté muy disperso y que sea difícil negociar. Incluso yo me parece a mí que ya se ve con mucha resistencia también los esfuerzos del Poder Ejecutivo. Enviaron una suerte de comisión, ¿verdad? A Puno, que fue rápidamente de vuelta a Lima. ¿Por qué? Porque en este momento la sociedad en el sur del Perú no confía, la buena parte por lo menos, no confía en el Ejecutivo, no confía en Boluarte, no confía en Otárola, y eso, por lo menos a mí me parece, en el corto plazo va a ser difícil de que cambie. Desde el Congreso se puede dar alguna señal. Ayer la presidenta decía, bueno, voten de una vez por la segunda legislatura para el adelanto de elecciones. Ojo que no hay que confundir, ¿no? No es de que está proponiendo un adelanto de elecciones, es simplemente que el Congreso cumpla con el trámite que se inició de la reforma constitucional para el adelanto de elecciones. El Congreso puede dar alguna señal que ayude, digamos, a, no sé si llegar a calmar la situación en el país. Es muy importante esa precisión que hace Jorge, que no es que ha pedido que adelante las elecciones temporalmente al 23, por ejemplo, sino que el Congreso confirme con Sí, una segunda votación las elecciones en el 24. Con lo cual, en la práctica, en verdad, no es que ha pedido algo muy distinto a lo que ya viene sucediendo. claro. Es más bien más de lo mismo, uno podría decir. Por eso el mensaje a mí también me sorprende, porque es un mensaje que no pareciera que estuviera dirigido a calmar las aguas, sino más bien a reforzar los apoyos que ella ya tenía. Desde el Congreso, yo estoy casi convencido de que lo único que se puede hacer en este momento es adelantar las elecciones incluso antes, ¿no? Es decir, el 2023, por lo menos a diciembre, como señal de que el Congreso también escucha a la sociedad, que no le da espalda a la espalda a la ciudadanía, y en el interín intentar aprobar algunas de las reformas, pero tampoco aprobar reformas de espalda a la gente, ¿no? Si es una reforma que va a ser muy impopular, si es una reforma, por ejemplo, que ya fue rechazada en un referéndum hace no mucho, por lo menos hay que considerar esos elementos porque son elementos que también pueden contribuir a que la calma más bien vaya disminuyendo aún más, el descontento se incremente. Me parece a mí que eso podría ser uno de los caminos que tome el Congreso, pero es un camino que hasta ahora ni el Congreso ni Boluarte ha estado
tan dispuesto a seguir. Entonces, Claro. no sé si en el corto plazo eso vaya a modificarse tampoco. Porque incluso las instituciones electorales les dejaron, digamos, la posibilidad, ¿no? Dijeron, ajustamos los plazos y aquí sí se puede entrar en este proceso, pero no lo tomaron en cuenta. Ahora, Darío, este pedido de disculpas, pedido de perdón de la presidenta Boluarte, puede calar en algo porque, claro, pide perdón, pero luego sigue con el discurso de la comparación con el terrorismo, haciendo mención incluso, recordarás tú por la historia de cómo se inició la actividad de Sendero, ¿no? Colgando perros muertos en los postes, ha hecho referencia a ese recuerdo. ¿Qué tan conciliador ha sido el mensaje de ayer? Me parece que poco conciliador. Es un mensaje que, como te mencionaba también hace unos minutos, parece más dirigido a las personas que ya piensan de forma cercana a ella, que ya apoyan a su gobierno, más que a las personas que están protestando en contra de su gobierno. Han redoblado también la apuesta de básicamente decir que las marchas son fruto de una manipulación o de que ciertos actores informales que sin duda pueden ser parte de las marchas y estar ahí presentes, pero no son lo único que hay, ¿verdad? Hay un movimiento social que va más allá de eso y que la presidenta no pareciera estar reconociendo. No veo tampoco ningún mea culpa de cómo se ha manejado la situación. Tampoco veo una presidenta que diga, bueno, nos vamos todos entonces ya, pues, ¿cómo hacemos para adelantar las elecciones? ¿Cómo hacemos para llegar al 23? No hubo un anuncio que uno piense que pueda justificar un mensaje de la nación un viernes a las 10 de la noche. La verdad que podría no haber dado el mensaje y la situación hubiera sido básicamente la misma. Y en esa circunstancia, en el análisis, Darío, ¿tú ves alguna aproximación siquiera a encontrar una solución a esta conflictividad? En el corto plazo me parece muy complejo. Creo que la gestión que ha habido de las protestas no ha sido la adecuada. Creo que en vez de calmar las aguas, lo que se ha hecho se ha polarizado aún más la situación, los descontentos, el rechazo al Ejecutivo y al Congreso ha ido en aumento. Son sectores que además tienen muchas demandas de corto plazo, como puede ser el alto de elecciones, la renuncia de Boluarte, pero también demandas más estructurales relacionadas a servicios, relacionadas al manejo de la minería, relacionado a muchos otros temas que no van a solucionarse en el corto plazo, pero pueden haber algunos gestos que ayuden. A mí, yo, como te repito, me parece a mí que por lo menos asumir que las elecciones puedan darse en fines del 2023 y que el cambio de gobierno se produzca en abril del 2024 o por ahí, podría ser una señal de, bueno, los estamos escuchando, por lo menos eso podría quizás servir a calmar un poco las aguas, porque pareciera que más bien las aguas pueden seguir moviéndose. Vemos que ya esta semana comienzan a producirse marchas también en Lima, que ha estado un poco más apagada, en algunas regiones del norte también ya se ve más movimiento. Entonces, me parece a mí que si la estrategia del gobierno sigue por el mismo camino, no habría por qué esperar que la respuesta sea distinta. Cierto. Darío, muchas gracias por compartir tu análisis y comentario con los oyentes de RPP esta mañana. ¿Ah? Buenos días. Gracias a ustedes, hasta luego. Bien, Darío Pedralio, analista político de 50 más 1, ha estado con nosotros, bueno, luego de haber escuchado anoche el mensaje a la nación de la presidenta Dina Boluarte y también el cambio de 3 ministros en el gabinete Otárola. 7 y